Bueno, siendo las 5:31, comenzamos la clase de Economía Pública. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rodrigo Chan, soy analista económico del IPE y bueno, les doy la bienvenida a la clase de Economía que se da como parte del segundo día de las actividades del quinto Foro de Desarrollo Económico Regional de Cajamarca 2022. Este evento se está realizando gracias al apoyo de las escuelas profesionales de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca y de su Centro Federado de Estudiantes de Economía. Además, agradecemos el apoyo del Colegio de Economistas de Cajamarca y de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. La clase durará aproximadamente una hora. Por favor, las consultas, comentarios que tengan serán contestados al final. Y, y esta clase constará de dos partes. Primero, trataremos conceptos teóricos de economía y luego aterrizaremos esos conceptos en un caso de realidad nacional del Perú. Bueno, entonces comenzamos con la pregunta, ¿qué es una buena política pública? Aquí tenemos que hacer una diferencia entre una política en el sector privado y una política en el sector público, en el Estado. ¿Por qué? Porque en el sector privado es fácil de medir cuando una política es buena. Por ejemplo, una política buena sería si es que maximiza una variable, o sea, maximiza nivel de ventas, ingresos, consumidores, clientes, o aumenta la productividad, reduce costos, etcétera. No es tan complicado analizar una buena política en el sector privado. Sin embargo, en el sector público es más complejo, porque una política pública debe velar por todo un país. Y este país incorpora diversos sectores, ya sea, por ejemplo, una política en educación puede influir en sectores turismo, agro, seguridad, salud, etcétera. Y es por eso que es difícil definir cuando una política es buena, porque hay muchos sectores y muchos factores entrelazados. Eh, entonces, hay tres corrientes que nos pueden ayudar a identificar cuando una política pública es buena. Eh, el primero es el utilitarismo, egalitarismo y liberalismo. El utilitarismo, que fue trabajado fuertemente por John Stuart Mill, se basa en lo que es el principio de utilidad. ¿Qué vendría a ser el principio de utilidad? Es simplemente proporcionar el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de personas. Simple como eso. Eh, y algo que es muy interesante en esto es que este principio, esta corriente se fija en la sociedad, en el agregado. No distingue el bienestar de los individuos, como si iba a ser otra corriente que ahora voy a mencionar. Y bueno, si quisiéramos saber cómo medir el bienestar de una sociedad, bajo esta corriente es simplemente la suma del bienestar de todos los ciudadanos o de todos los individuos de un grupo. Por ejemplo, el bienestar del Perú sería la suma del bienestar de todos los peruanos. Eh, Sin embargo, como esta corriente, como ya lo mencioné, esta corriente no distingue a qué individuos se está ayudando con la política pública, lo cual algunos podrían decir que es algo malo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Supongamos que el Estado quiere construir una carretera que va a beneficiar a 100.000, 200.000 personas. Entonces alguien podría decir, bueno, hay que construir la carretera, sí, no hay por qué dudar. Sin embargo, esa carretera va a pasar por encima de terrenos privados que van a tener que ser expropiados, va a pasar al frente de repente de algún hospital, de algún colegio, que, que van a sufrir porque van a recibir contaminación sonora, smog, eh, ruido, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que esta carretera beneficia a 100.000 personas, pero perjudica a 1.000. Bajo esta corriente del utilitarismo, esa carretera debería ser construida
sí o sí, sin mayor discusión, porque beneficia a muchos más de los que perjudica. Eh, y aquí viene la segunda corriente, que es el egalitarismo. El egalitarismo incorpora fuertemente el concepto de justicia. ¿Okay? Se preocupa porque la política pública beneficie a quien menos tiene. En el utilitarismo, la política pública mejoraba a todos, independientemente si eran ricos, pobres, clase media, etc. Mejoraba, beneficiaba sin importarles esa variable. En el egalitarismo no. Acá sí el Estado debe preocuparse en ayudar a quien menos tiene. Eh, y con el fin de reducir la desigualdad que hay entre la población. Eso sí, y quiero recalcarlo, el egalitarismo en ningún momento menciona que hay que quitarle al de arriba, al que tiene mucho, para dárselo al que tiene menos. Eso no se dice. Lo que dice es que en una economía todos pueden mejorar, todos pueden estar mejor. Al rico le puede ir mejor y al pobre le puede ir muchísimo mejor. ¿Okay? Es como el ejemplo ese de la torta que se usa mucho en economía, seguro unos lo habrán visto. No hay que quitarle la torta al que se llevó un pedazo más grande para darse lo que menos tiene, sino que hay que hacer la torta más grande para que todos, absolutamente todos, se mejoren, ¿no? Y de esa forma, si el que está arriba sube y el que está abajo sube mucho más rápido, los dos van a subir, pero en algún momento las desigualdades se achican. Eso es lo que busca el egalitarismo. Eh, y por último viene lo que vendría a ser el liberalismo. Esta corriente lo que plantea es que todos somos dueños de nuestro cuerpo y de lo que produzcamos con él. ¿Okay? Y este concepto choca mucho con lo que vendría a ser el pago de impuestos, ¿no? Si yo he trabajado o sea, con mis manos, con mi cerebro, con mi cuerpo, me he esforzado, me he levantado temprano, ¿por qué es que a fin de mes tengo que pagarle al Estado? Diría uno, ¿no? Si esto es fruto de mi trabajo. Y, y entonces chocan con este concepto. Y además, lo que también plantea el liberalismo es que el Estado debe intervenir lo menos posible. ¿Okay? Eh, todos los problemas que hayan en la sociedad, en la economía, serán solucionados por el mercado. Si hay problemas en seguridad, aparecerá una empresa privada que cobre poco y que te solucione el problema de seguridad. Así. Ahora, hay algo que se le critica mucho a esta corriente del liberalismo. Por favor, no se confundan liberalismo en español con liberal en inglés, porque son eh, conceptos distintos, ¿no? Pero lo que se le critica mucho al liberalismo es que si dices que todos los problemas van a ser solucionados por el mercado, ¿quién ayuda a los más pobres, a los que están sí, recontra mal? Eh, y se les critica mucho por eso, pero sin embargo, dentro de esta corriente del liberalismo sí está incorporado la, la ayuda, la caridad a quienes menos tienen. Sin embargo, dice que esta ayuda debe ser dada de manera eficiente, reduciendo la mayor cantidad de costos posibles y no necesariamente tiene que ser hecha por el Estado, puede ser hecha por los mismos individuos o por empresas, ¿no? Uno dirá, ¿cómo puede ser esto? Pues estoy seguro que muchos lo habrán visto. Si han visto un colegio que se caía la pintura, se caía el cerco perimétrico, se caía el techo y pedías al Estado que le corresponde arreglarlo, se demoraban un año, te mandaban el presupuesto del siguiente año para recién transferir dinero para arreglarlo y se demoraba muchísimo. Y lo que hacían los padres de familia era simplemente hacías una chanchita, una apoyada y en un mes ya tenías solucionado todo el problema. Eso es lo que menciona el liberalismo. Muchas veces la ayuda de los mismos individuos privados puede ser mucho más rápido, mucho más eficiente que esperar a que el Estado solucione un problema. Ahora, ¿cuál de estas tres corrientes
¿Es la mejor? Ninguna. Lo que tenemos que hacer es coger lo mejor de cada una de ellas. Bueno, la agenda de la clase se dividirá en tres. Primero hablaremos sobre conceptos económicos de la economía del bienestar. Luego revisaremos cuándo es necesario que el Estado intervenga en la economía. Y por último, traeremos a tierra estos conceptos que hemos visto y evaluaremos los desafíos de política que enfrenta el Perú. Dentro de la economía del bienestar hay tres conceptos importantes. Primero es el bienestar, eh, que, que vendría a ser el grado de satisfacción que un individuo recibe cuando consume un producto o servicio. Y ahora, como ya lo mencioné al inicio, la satisfacción de la sociedad o el bienestar de la sociedad vendría a ser la suma de la satisfacción de todos los individuos. Mismo ejemplo que pasó al inicio, la satisfacción o el bienestar del Perú vendría a ser la suma del bienestar de todos los peruanos. Pero aquí hay algo bien importante que mencionar. En economía, o al menos en estos conceptos, no vamos a incorporar el concepto de saciedad. ¿A qué me refiero? Dado que el bienestar vendría a ser lo que yo recibo por consumir un producto, por poner un ejemplo, una hamburguesa, si yo consumo una hamburguesa, voy a ser mm, feliz. Si yo consumo dos hamburguesas, voy a ser más feliz. Tres, más feliz. Cuatro, cinco, seis, siete. No existe este concepto, o al menos teóricamente no lo estamos poniendo, este concepto de que ya la quinta hamburguesa ya no aguanto más y ya no quiero. No, acá simplemente, por más que esté mal dicho, más es mejor, ¿no? Y el segundo concepto vendría a ser el concepto de eficiencia, que es, por definición, el uso adecuado de los recursos. Una economía será eficiente si produce lo máximo posible con los recursos que tiene. ¿Okay? Por poner un ejemplo, el Estado, con los impuestos que recauda, debe generar el máximo bienestar a la sociedad posible con esos impuestos. Y por último, el concepto de distribución, que como es bien simple de explicar, es cómo se está distribuyendo los recursos. Está yendo a unos pocos, se está distribuyendo de manera desigual, enfocando a los que menos tienen, etc. Bueno, para explicar el concepto de bienestar, los economistas solemos usar lo que se llaman las curvas de indiferencia. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos a Juan. Juan consume dos bienes, hamburguesas en el eje X y panes con pollo en el eje Y. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Que la curva roja será lo que nosotros conocemos como curva de indiferencia. ¿Y por qué? Porque en el punto A, Juan consume 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. Y en el punto B, Juan consume una hamburguesa y 6 panes con pollo. Y lo interesante de esto es que en el punto A y en el punto B, Juan recibirá el mismo nivel de bienestar. Juan es indiferente al punto A o al punto B. De ahí viene el nombre de curva de indiferencia. Y en esta curva no solamente existen los puntos A y los puntos B, sino que son infinitos puntos que van a lo largo de toda la curva de posibles canastas que Juan podría consumir en donde él recibe el mismo nivel de bienestar. Ahora, las curvas de indiferencia no es una sola curva de indiferencia, son infinitas curvas de indiferencia. Hay curvas de indiferencia hacia arriba a la derecha, en donde Juan recibirá mayor bienestar, dado que consumirá más productos, consumirá más hamburguesas y más panes con pollo. Y también están las curvas que están en el lado izquierdo, abajo, en donde Juan recibirá menos bienestar porque consume menos productos. En este caso, si hubiera una canasta, si fuera posible que Juan consuma la canasta C,
la canasta C siempre será preferible a las canastas A y B. Bueno, aquí lo vemos en el gráfico, toda la zona verde será preferible a, a la misma curva y a la zona amarilla, dado que en toda esa zona verde, Juan recibirá mucho más bienes. Ahora, ya vimos el concepto de bienestar, ahora quiero añadir el concepto de eficiencia. Y para añadir el concepto de eficiencia tengo que agregar a alguien más. En este caso estoy poniendo a Ana. Supongamos que Juan y Ana son hermanos. Están en su casa y sus papás los llaman para almorzar. Ambos van corriendo al comedor, pero Ana es la hermana mayor y llega más rápido. Entonces, al llegar más rápido, Ana va a coger 5 hamburguesas y 8 panes con pollo. Y solamente le va a dejar a Juan 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. En este caso, ambas canastas, las que tiene cada uno, estarían graficadas en el punto A. Y ahí estarían sus curvas de indiferencia en este momento, ¿no? Para Juan sería la curva roja, mientras que para Ana sería la curva verde. ¿Okay? Eh, pero ¿qué es lo que hemos visto previamente? Que estar a la derecha, lo más a la derecha posible, siempre es preferible, porque vas a recibir mayor bienestar. Entonces aquí vemos que hay un espacio entre esas dos curvas donde ambos podrían avanzar. Toda esta zona verde. En toda esta zona verde, ambos recibirían mayor bienestar si es que sus curvas avanzaron. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Juan y Ana van a comenzar a intercambiar productos, cambiar hamburguesas por panes con pollo, para que sus curvas de bienestar avancen hasta un punto llamado el óptimo de Pareto, que vendría a estar en el punto C. ¿Por qué ese vendría a ser el óptimo de Pareto? ¿Por qué es un óptimo, mejor dicho? Porque en este punto ni Juan ni Ana pueden avanzar sin perjudicar al otro. La única forma de que Juan, por ejemplo, avance hacia la derecha sería si le roba hamburguesas o panes con pollo a Ana, ¿no? Cosa que no va a ocurrir. Entonces, este vendría a ser el punto óptimo en este escenario. Ahora, al igual que las curvas de indiferencia, no existe un solo óptimo de Pareto. Existen infinitos. Y esos puntos de Pareto, esos óptimos de Pareto, si los unimos, vendría a ser la curva morada, que vendría a ser lo que se llama la curva de contratos. Y ahora dirán, si son infinitos, ¿por qué es que hemos llegado al punto C? ¿Por qué no es que llegamos más arriba, más abajo? Hemos llegado ahí por la situación inicial en la que comenzamos, por la distribución inicial de bienes con la que comenzamos el ejercicio, en donde Ana llegó primero y cogió más comida. Y es por eso que las curvas de Ana, como se habrán dado cuenta, están mucho más alejados de su eje que las de Juan. Es decir, Ana en este escenario está recibiendo mucho más bienestar que Juan. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido al revés? Si Juan llegaba primero y cogía más comida, probablemente el óptimo de Pareto al que hubiéramos llegado hubiera estado para el otro lado, para la derecha arriba, más cerca hacia el eje de Ana. Y entonces aquí entra el tercer concepto que había mencionado al inicio, que es el concepto de distribución. ¿Y por qué? Porque el Estado debe encargarse de que la situación inicial en la que comienzan las personas sea lo más justo o equilibrado posible. Esta situación inicial donde ambos bajaron rápido, lo ideal sería que el Estado trate de que todos comiencen lo más similares posible, que todos tengan
ya por irnos un poco más a la realidad, que todos tengan eh, educación, salud, seguridad, eh, etcétera. Y bueno, aquí pasamos al segundo punto de la clase, que vendría a ser cuándo es que el Estado debe intervenir. El Estado tiene tres funciones principales en la economía. Primero es estabilizar la economía, el segundo es redistribuir los recursos y el tercero es eh, intervenir cuando hay fallas de mercado. Comencemos con la función de estabilización. Y aquí quiero explicar el concepto de ciclo económico. ¿Qué es un ciclo económico? Es cuando una economía crece, luego cae y luego vuelve a crecer. Luego vuelve a caer, vuelve a crecer, vuelve a crecer. Es un ciclo que se repite. Eh, Ojo, los ciclos económicos los sufren todos. Todas las economías las sufren. Las grandes, las pequeñas, las desarrolladas, las no desarrolladas, las, las del día de hoy, las de hace 100 años, hace 2000. Todas las economías sufren ciclos económicos. Eh, y bueno, aquí hay un concepto que a mí me gusta siempre mencionar. De repente el concepto de ciclo económico es algo nuevo para algunos, pero estoy seguro que han escuchado el término auge y caída de los imperios, ¿no? El imperio romano, o cualquier otro imperio que surge un imperio, luego cae, luego surge otro, luego cae. Eso en cierta forma vendría a ser un ciclo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es la función del Estado en un ciclo económico? Es la de suavizar este ciclo. ¿Y por qué? Bueno, primero, que el Estado suavice el ciclo no significa que vayamos a crecer menos. Podemos crecer igual, pero a una menor volatilidad. ¿Okay? Como vemos en el gráfico, la línea oscurecida es mucho más volátil porque sube, cae, mientras que la línea morada es mucho más suave, ¿no? Tiene menos volatilidad, pero al final ambos llegan al mismo punto. Y alguno podría decir, ¿por qué está mal la volatilidad? ¿Por qué está mal que crezcamos mucho al inicio? Y es porque la volatilidad genera incertidumbre. ¿Cómo es que genera incertidumbre? Por ponerles un ejemplo, imaginemos que el Perú estuviera creciendo por poner un número, al 10%. 10% año tras año, tras año, tras año. ¿Ustedes invertirían en esta economía? Porque podrías decir, claro, está creciendo mucho, pero también alguien podría decir, ya creció mucho, va a caer, ¿no? Ya se viene la recesión. ¿En qué momento? Ahorita eh, falta un año para que comience la recesión, faltan dos, ha crecido tanto que probablemente la gente se asuste y diga, no, mejor no invierto. Y también ocurre lo contrario, si estuviéramos en una recesión, no estamos cayendo fuertemente, estamos cayendo -10, -10, -10, alguien diría, ok, ¿invierto en esta economía? ¿Ya terminó la recesión o va a seguir cayendo? ¿Cuánto falta para que termine la recesión? No lo sabes. Ha caído tan fuerte que puedes decir, bueno, puede seguir cayendo. No sabes la respuesta, eso es incertidumbre. Entonces, aleja a los inversionistas. En cambio, cuando tienes una economía mucho más suave, que ya sabes que pues creces a 3, luego caes -1, luego sigues subiendo 2, es algo mucho más suave y que alguien puede decir, bueno, sí invierto porque puede ser que el próximo año caiga, pero va a caer poquito y luego va a seguir subiendo. Eh, Perdón, y aquí, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Entonces, ¿cuál es la función? Que en el momento del ciclo ascendente debe ahorrar. ¿Sí? Cuando la economía está creciendo, se ahorra. ¿Por qué? Para que ese ahorro pueda ser usado durante la recesión. Y de esa forma, al ahorrar, reduces un poco el crecimiento y al gastar ese ahorro en la recesión, reduces
Pero se entiende, reduces la recesión, ¿no? Y así suavizas todo el ciclo. Esto fue lo que se vio en la pandemia. Por suerte, o por suerte, gracias a muchos economistas, en las últimas 2 décadas el Perú ahorró y ahorró bastante. Y ese ahorro es lo que se ha usado en los paquetes fiscales contra el COVID. Es lo que se usó en los bonos, en las subvenciones, en las transferencias, en los gastos en salud, en educación, ¿no? En salud para comprar eh, mascarillas, camas, vacunas, en salud para tratar de comprar instrumentos para que los niños puedan seguir estudiando, etcétera. Todo eso fue un paquete fiscal que se pudo hacer gracias a que habían ahorros. Aquí en el gráfico de la derecha vemos eh, 50 economías emergentes, es decir, comparables al Perú, y sus niveles de deuda en el eje X y su paquete fiscal en el eje Y. Vemos que Perú está arriba porque su paquete fiscal fue muy, muy grande y vemos que está en el lado izquierdo del gráfico porque tenía muy poca deuda. Tener muy poca deuda tenía bastantes ahorros, ¿no? Y por eso es que se pudo gastar bastante en la pandemia. En el gráfico de la izquierda es podríamos, podríamos decirlo de forma inversa, si no se hubiera dado este paquete fiscal, el PBI del 2020 hubiera sido 1,8% por ciento menor al que tuvimos. Pero como se dio, eh, se, se tuvo, ¿no? Se tuvo ese porcentaje de PBI. Luego, la segunda función que debe hacer el Estado es la de redistribuir y redistribuir recursos. ¿Cómo? Ya sea mediante transferencias monetarias, programa Juntos, Pensión 65, los bonos, ¿no? Se le da dinero directamente a las personas, o ya sea mediante gastos para ayudar a las personas. Por ejemplo, Cunamás, pues, se ayuda a, a que las personas, ¿no? Las familias no gasten en una guardería, sino que lo hacen en Cunamás y ese gasto lo asume el Estado. En Jaliwarma, por ejemplo, donde se le da alimento a los niños, también es una forma de redistribuir. No quiero que quede ahí claro que la redistribución no necesariamente tiene que ser monetaria, puede ser por otras formas, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, quiero eh, re- resaltar unos hallazgos de un paper, ¿no? Donde analizan a Colombia, Ecuador, Perú y ven cómo fue la pobreza en el segundo trimestre del 2020, ¿no? El punto más crítico de la pandemia, eh, con bonos y sin bonos. ¿Okay? Y lo que encuentra es que si no se hubieran dado los bonos en el Perú, la pobreza hubiera sido 3,4% de puntos más que lo que fue. Y la pobreza extrema hubiera sido, en el Perú, la pobreza extrema hubiera sido 7 puntos más de lo que fue. ¿Okay? Entonces, aquí más o menos se podría decir que los bonos sí ayudaron a paliar la pobreza, el crecimiento de la pobreza en el momento más crítico de la pandemia. Lo mismo ocurrió pues, en Colombia, en Ecuador, pero en Perú la diferencia fue muchísimo mayor. Ahí les dejo el nombre del paper. Y ahora, aquí hay una pequeña discusión entre si si está bien eh, sacrificar la eficiencia buscando la equidad. Y a qué me refiero? O sea, alguien podría decir, sí, obviamente está bien redistribuir con el fin de que todos seamos iguales, ¿no? Y sí, pero hay
cuatro puntos en donde esto no se cumple, juegan en contra. El primero son los gastos administrativos. Y aquí voy directo al ejemplo, que es el caso de la SUNAT. Para que el Estado recaude y distribuya, ¿no? Tiene que tener un organismo que recaude impuestos, en este caso la SUNAT. Pero la SUNAT tiene que tener personal, tiene que tener locales, tiene que pagar el agua, la luz, los papeles donde se hacen las fotocopias, tiene que tener bueno, personal calificado, directivos, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que a esas personas se les va a pagar con el dinero que ellos han recaudado, ¿no? Entonces, la SUNAT recauda, se paga, se paga a sí misma para subsistir y luego distribuye, ¿no? Se lo pasa al gobierno central para que distribuya. Entonces, alguno podría decir, ok, entonces estás recogiendo y gastándote, ¿no? Cuando debería ir todo directo hacia las personas que más lo necesitan. Ese es un punto en contra. El segundo punto en contra vendría a ser las acciones inadecuadas. Esto, lamentablemente, es fácil de explicarlo en el Perú. Se le transfiere dinero a un gobierno regional, a un gobierno local, a un municipio, y en vez de que el dinero lo gaste en obras, en mejorar pues, la educación, la salud, en el ornato público, se lo gasta en monumentos que no sirven para nada, ¿no? Se los gasta en monumento al árbitro, en construir un estadio para 5.000 personas en un pueblo donde solamente viven 500, ¿no? Es dinero tirado al agua, que no sirve, que no está yendo a quienes más lo necesitan. No somos un país rico donde digas ya, gástalo en lo que sea. No, tenemos problemas y ese dinero hay que gastarlo en, en solucionar estos problemas. Ese sería un segundo punto donde que juega en contra. El tercero, también lamentablemente, no es muy difícil explicarlo, es la corrupción. Se transfiere dinero a los gobiernos regionales, incluso el mismo gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, eh, hospitales, colegios, ¿no? Y, y ese dinero ni siquiera se gasta en una obra que no sirve, no, sino que se lo roba, ¿no? Se lo queda el alcalde, sus amigos, y, y ese dinero pues desaparece y nunca llega a quienes más lo necesitan. Ahí creo que no tengo que explayarme más, lamentablemente ese concepto creo que todos lo entendemos muy bien. El cuarto concepto vendría a ser las filtraciones. Eh, y este, ¿cómo sería? Aquí quiero irme al caso del COVID, ¿no? Los bonos COVID. Cuando se entregaron los bonos, seguro recordarán algunos reportajes así que había gente haciendo cola que iban, les preguntaban y no eran pobres. No eran pobres extremos, no estaban en edad de... De hecho, ser pobre era una de las condiciones de varios de los bonos para recibirlo. Y esas personas no eran pobres, tenían trabajo, eh, eran jóvenes, ¿no? Y les tocó el bono. Entonces esas personas se habían filtrado, no era su culpa, de hecho, o sea, no, que les salieron en la lista. Eso es culpa del Estado por hacer mal sus padrones. Y recibieron una ayuda que no merecían, ¿no? Entonces ahí el dinero no está llegando de manera eficiente a quienes más lo necesitan. El concepto inverso, que bueno, lo puse aquí, vendría a ser la subcobertura, que es que personas que merecen recibir la ayuda no lo reciben. De nuevo, seguro también lo habrán visto en algunos reportajes, ancianos mayores de 70 en extrema pobreza, que estaban pues en condición completamente vulnerable al virus, sin trabajo, sin nadie que los mantenga, que no salían en la lista de los bonos, ¿no? No era, pero ¿qué ocurre, no? ¿Cómo es esto posible? Y,
Te pones a pensar, pues entonces ahí realmente el Estado no hace bien su trabajo. Ese bueno, vendría a ser el cuarto punto en contra. Pero sí, también hay dos puntos a favor que dirían que la distribución es favorable. Y el primero es que genera mayor satisfacción. Y aquí quiero poner un ejemplo. Si yo le doy 100 soles a una persona rica, adinerada, probablemente esos 100 soles no le vayan a hacer ningún efecto, ¿no? Los recibe y dice gracias, nada más. Pero si yo le doy 100 soles a una persona que está en pobreza extrema, probablemente esos 100 soles, probablemente con esos 100 soles vaya a poder comer esa semana, ¿no? Entonces es muy distinto la satisfacción que recibe uno u otro. Y en ese escenario, sí es favorable que el Estado se encargue de distribuir la riqueza, ¿no? Que vaya a los más pobres, porque les va a dar mucho mayor satisfacción. Y el siguiente punto a favor son los beneficios a futuro. Y aquí quiero poner un ejemplo. Si invertimos en educación el día de hoy, esto nos va a traer beneficios el día de mañana, acá 10 años, 100 años, etcétera. ¿Por qué? Porque si mejoramos la educación de nuestros niños, reducimos la posibilidad de que esos niños, cuando sean jóvenes, adultos, caigan en delincuencia, caigan en drogas, caigan en vandalismo, etcétera. Eh, ¿Qué beneficios te está dando ahí? O sea, simplemente mejorar la educación hoy te mejora muchas variables el día de mañana, ¿no? Esos jóvenes que van a tener una mejor educación van a poder trabajar por un mejor país, por un mejor Perú, y te va a traer muchos más beneficios el día de mañana. Y además, también está impactando en otras variables, dado que han recibido una mejor educación, no caen en delincuencia y reduces los índices de criminalidad a futuro, ¿no? Entonces ahí es algo muy interesante, como inviertes en un sector que te va a mejorar muchos otros sectores, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de salud. Si invertimos en, en la salud de los niños, ¿no? Que no tengan anemia, que estén bien alimentados, que estén sanos, eso hará que cuando estos niños sean adultos, es, sea muy probable que no tengan que hacer usos del sistema de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar fuertes, porque han crecido bien. Y entonces, invertir en estos niños el día de hoy nos genera un beneficio, ¿no? Un ahorro en el sistema de salud en el futuro. Y así en, en todos los sectores. Este sería pues, otro punto en donde sí es recomendable eh, redistribuir, ¿no? Buscando la equidad. Pero repito y recalco, para que valga la pena, se debe gastar eh, y ejecutar adecuadamente todos los recursos públicos, ¿no? Ahora, el tercer momento en donde el Estado debe intervenir es al corregir las fallas del mercado. Hay cuatro fallas de mercado que los quiero mencionar. Primero son los monopolios u oligopolios. ¿Qué es un monopolio? Es cuando un producto o servicio es proporcionado o vendido por una sola empresa. Un oligopolio vendría a ser algo muy similar. Es cuando un producto o servicio es proporcionado por un grupo reducido de empresas. Pero quedémonos con el caso de los monopolios. ¿Qué es lo malo de un monopolio? Que si es la única empresa que vende el producto o servicio, eh, te va a poner un precio, el precio que él quiera, ¿no? Y usualmente es un precio alto. Eh, Tenemos, por ejemplo, los casos de telefonía, etcétera. Sin embargo, hay un momento en el que los monopolios sí son deseables, y es en el caso de los monopolios naturales. Y ahora les explico.
En, por poner un ejemplo, en el caso de Sedacaj, imagínense que existiera infinitas empresas de agua y alcantarillado en Cajamarca. Ustedes tienen su casa y ustedes deciden contratar a Sedacaj uno. ¿Ok? Lo llamas, le dices, oye, por favor, ponme agua y alcantarillado a mi casa. Entonces viene Sedacaj uno, rompe toda la pista y te pone agua. Todos los vecinos molestos porque has reventado la pista. ¿Ok? Luego tu vecino del lado derecho, dice, yo también quiero agua de alcantarillado, pero yo quiero a Sedacaj 2. Viene Sedacaj 2, vuelve a romper la pista que acaban de romper, y le pone tuberías al vecino del lado derecho. Y luego viene el vecino del lado izquierdo, dice, yo también quiero, se llama Sedacaj 3, viene Sedacaj 3, rompe toda la pista, y, y así, ¿no? Tienes 20 casas en tu cuadra, 20 empresas de agua. Eso obviamente no es eficiente. Entonces, en estos escenarios, bueno, también puede ser el caso de la luz, por ejemplo, imagínense 20 cables pasando por arriba de su casa, ¿no? 20, 30 de distintas empresas de luz, no, no es eficiente. Entonces, en este caso, eso es lo que nosotros consideramos monopolios naturales, que lo más eficiente es que solamente haya uno, ¿no? Y, y entonces, dado que debe haber un monopolio natural, una sola empresa ofreciendo este servicio, el Estado debería actuar como un ente regulador de esas empresas, ¿no? Usualmente esas empresas suelen ser del Estado, pero no siempre, ¿no? Hay empresas de agua y alcantarillado que son privadas. Y aquí, por ejemplo, tenemos eh, un gráfico donde tenemos continuidad de agua durante el día en el eje X y cobertura de agua y desagüe en la región en el eje Y. Por ejemplo, podemos ver que Cajamarca no está tan mal, ¿no? Comparado con otras regiones. Sigue, sin embargo, por debajo de Lima, pero vemos que hay otras regiones como Puno, Pasco, Cayali y Loreto que están muy rezagadas, que tienen muy poca continuidad de agua durante el día y una cobertura muy, muy baja, ¿no? En este caso, SUNAS, que vendría a ser el organismo regulador, debería insistirle a estas empresas de agua alcantarillado que mejoren su cobertura y que mejoren su continuidad de agua, ¿no? Ese es el rol del Estado en estos casos. El segundo momento cuando el Estado debe intervenir es en el caso de los bienes públicos, ¿no? ¿Qué es un bien público? Es un bien no rival, no excluyente. Para explicar qué es un bien rival y excluyente, prefiero explicar lo inverso, ¿no? Explicaré qué es un bien rival. Un bien rival vendría a ser un bien que solo puede ser utilizado por una persona a la vez. Por poner un ejemplo, mi camisa solamente puede ser utilizada por mí y si yo la estoy utilizando, nadie más la puede utilizar. Eso vendría a ser un bien rival. Y un bien excluyente vendría a ser un bien que, como dice su nombre, puede excluir a las personas que van a hacer uso de ese bien. Por poner un ejemplo, en las discotecas, en la puerta siempre hay un VIP, un seguridad que te dice, tú entras, tú no entras, tú has pagado, tú no has pagado, ¿no? Decide quién entra y quién no entra. Eh, pero no son de la discoteca, sino, por ejemplo, en el cine. Si tú quieres hacer uso del cine, tienes que pagar una entrada, ¿no? Entonces, el cine en cierta forma discrimina a quienes pueden entrar y a quienes no. Discriminación no en el más sentido, sino en el sentido de quiénes entradas pagados sí o no. Eh, entonces, ¿cuándo sería un bien público? Sería un bien no rival, es decir, que puede ser utilizado por muchas personas, y no excluyente, es decir, que no puede discernir quiénes van a hacer uso de ese bien, ¿no? Por poner un ejemplo, el alumbrado público. Si yo me paro debajo de un foco,
y un foco acá en la calle, la luz me va a caer a mí y si viene otra persona, también le va a caer. Eh, No, no es que si yo lo uso, nadie más puede usarlo. Y si yo estoy debajo de ese foco, no es que el foco se apague, ¿no? Y diga, no, Rodrigo Chan no puede usar el foco. No, no discrimina, no discrimina quién puede usar y quién no. El foco va a estar ahí prendido para quien quiera usarlo. Por poner otro ejemplo, la defensa nacional. La defensa nacional protege a todos los ciudadanos por igual. No es que diga a, a Rodrigo Chan lo cuido hoy, mañana no, o etcétera, ¿no? No es que discierne a quién cuida a quién no, cuida a todos por igual. Eh, y entonces, ¿por qué el Estado debería tratar de proporcionar estos bienes, ¿no? Por ejemplo, la defensa nacional prácticamente en todos los países está por el Estado. Y es que debe proporcionarlo porque existen lo que se llaman los free riders. ¿Quiénes son free riders? Personas que hacen uso de estos bienes sin otorgar nada a cambio, ¿no? Por ejemplo, supongamos que alguien dice, bueno, el Estado me va a cuidar, el Estado me va a cuidar en caso de un conflicto, una guerra, entonces no tengo por qué pagar impuestos para la defensa, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Para qué voy a pagarles si igual me va a cuidar? ¿No? Entonces, si una empresa, por ejemplo, se encargara de la defensa nacional, no le sería eficiente porque nadie pagaría, ¿no? Si todos van a ser cuidados, ¿para qué pagar? Nadie pagaría. Y es por eso, como no es eficiente, que el Estado asume ese rol, ¿no? Ese rol en el caso de la defensa nacional, muchas veces también en los casos de alumbrado, de agua, de alcantarillado, etc. Y bueno, y aquí hay también el caso de las, perdón, acá viene otro punto, es en el caso de las externalidades. Las externalidades son dos, las positivas y las negativas. Quiero comenzar con las negativas porque creo que es un poco más fácil de explicarlas. En una externalidad negativa vendría a ser cuando el consumo de un bien o un servicio le genera perjuicios o daños a un tercero, a una tercera persona. Por poner un ejemplo súper simple, el cigarro. Si hay alguien fumando en el parque, el humo puede llegarle a los niños, a otra persona que esté por ahí y les hace daño, ¿no? Los enferma y les puede generar pues, problemas respiratorios, cáncer, etc. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que esa persona que ha estado fumando no se va a hacer cargo del daño, no le va a pagar los medicamentos, el doctor, a esa persona a la que le ha hecho daño. No se hace cargo, no se hace responsable de este perjuicio. Otro ejemplo, por ejemplo, es los autos, ¿no? Si uno está manejando su carro genera smog. Smog genera contaminación, también enferma a otras personas, eh, contamina las plantas, las fachadas de las casas, etc. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Debe tener algunas soluciones, ¿no? En este caso son tres, por ejemplo. Y aquí vendría a ser en el tema de impuestos lo que nosotros conocemos como el impuesto selectivo al consumo. Es decir, le va a poner un impuesto a estos productos que generan perjuicios. Por ejemplo, los cigarros eh, pagan el impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque este, este daño que genera, que no se hacen responsables, ahora el Estado les va a hacer responsables mediante el pago de impuestos. Esto, lo ideal sería pues, que este impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, el cigarrillo, se destine netamente al sistema de salud, ¿no? Al sistema de salud de personas que sufran de cáncer o problemas respiratorios. Pero en este caso el Estado lo absorbe como un todo. También se paga impuestos selectivos cuando tienes, si no creo que cuando tienes carros y a otros productos, ¿no? A las cervezas, etc.
Otra solución que puede brindar el Estado es que, por ejemplo, a las empresas que también contaminan, también generan smog, también botan humo, es el caso de los bonos de carbono. ¿Cómo es eso? Les dicen, eh, tu empresa X, lo máximo que puedes contaminar son 100 unidades de carbono. No puedes contaminar más al año. Si quieres contaminar más, debes comprarle, eh, le dice, lo máximo que puedes contaminar son 100 unidades de carbono y vas a tener 100 papeles, uno para cada unidad de esto que puedes contaminar. Si quieres contaminar más, deberás comprarle bonos a otra empresa eh, que también tiene bonos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que esto de hecho ocurre en economías desarrolladas, que si quiero contaminar más, me genera un perjuicio, o sea, me genera un gasto, porque voy a tener que comprar bonos a otra empresa, y eso no le conviene a una empresa porque es un gasto, ¿no? Entonces, la misma empresa lo que va a buscar hacer es reducir sus emisiones de carbono. Y, y no solamente lo podemos ver por el lado del gasto, sino también por el lado del beneficio, porque el reducir sus emisiones de carbono, eh, ahora va a tener bonos que va a poder vender y esa venta les va a dar un beneficio. Entonces, al reducirlo, ya no le genera un gasto y tienen un beneficio al vender bonos, ¿no? Entonces, es un win-win, se gana por ambos lados. Esto todavía no se aplica mucho en economías desarrolladas, lamentablemente. Eh, Otra solución que puede brindar es buscar que haya concentración de empresas. Eso tampoco se ocurre mucho, pero por poner un ejemplo, si hay una empresa que está vendiendo en flores, flores y al costado de una empresa que cultiva abejas, lo que debería buscar el Estado es que ayudarlas para que esas dos empresas se unan y formen una sola empresa, ¿no? Que generen sinergias entre ellas. ¿Y por qué? Porque al unirse probablemente van a abaratar sus costos, van a reducir sus gastos administrativos, sus gastos en transporte van a ser menores, etcétera, ¿no? Y eso al final genera un beneficio a toda la sociedad. Eh, y bueno, me lo salté. Las externalidades positivas, para explicarlas un poco, esto se ve mucho en el caso de educación, por ejemplo. Un chico que- un chico que sea muy inteligente, está probado que aumenta las notas de sus compañeros, ya sea porque se juntan a estudiar con él, ya sea porque sus participaciones en clases son mejores, etcétera. Pero está probado que tener un alumno muy bueno en una clase mejora a toda la clase. Entonces, ¿qué es lo que debería buscar el Estado en este caso? Otorgar becas, apoyar económicamente a estos chicos que son muy buenos para que muchas veces son muy buenos en el colegio, pero lamentablemente no van a la universidad por problemas económicos. Lo que debe hacer el Estado es apoyarlos para que esos chicos puedan ir a la universidad y en la universidad estos chicas, generen beneficios, ¿no? Externalidades positivas a toda la clase. Ese es un ejemplo de una externalidad positiva. Y en el otro caso donde el Estado debe intervenir es en el caso de asimilar información. ¿Qué vendría a ser una asimetría de información? Es cuando el consumidor o el vendedor, ¿no? Quien ofrece un servicio, cuando uno de los dos tiene más información que el otro, ¿no? Comencemos con el caso cuando el vendedor tiene más información que el consumidor. Este ejemplo muy usado es el caso de los autos usados. Este ejemplo lo he sacado de un paper de George Akerlof, por si acaso es un paper famosísimo del mercado de los limones y él ganó un premio Nobel por este paper. Eh, ¿Qué es lo que dice?
que si yo soy un consumidor que voy a una tienda de autos usados y le digo, oye, quiero comprar un carro, el vendedor me va a decir, ok, tengo uno bueno que te lo vendo a 1000 y tengo uno más o menos a 500. Yo, que soy el consumidor, no sé si es que me está diciendo la verdad. Yo no sé si es que de repente el de 1000 es malo o, o, o qué, ¿no? No sé. Y en ese caso, lo que dice George Akerlof es que lo que va a ocurrir es que el consumidor, o sea, yo voy a ofrecerle un precio promedio entre ambos, ¿no? No voy a ofrecerle 1000, no voy a ofrecerle 500, le voy a ofrecer por el carro bueno, ojo, por el carro de 1000 le voy a ofrecer 750. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo interesante aquí? Que dado que yo le ofrezco 750, el vendedor nunca me va a vender el carro de 1000 por 750, solo me va a vender el 500, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice George Akerlof? Que dada esta información, el mercado de autos usados solamente se va a quedar con carros en mal estado, con los carros de 500. Entonces, interesante, si es que van a comprar un carro usado, pueden tener esto en mente. Y también ocurre lo contrario, cuando es el consumidor quien tiene mucha más información que el vendedor. Por ejemplo, esto ocurre mucho en el caso de seguros, ¿no? Viene la aseguradora y le dice, oye, te vendo un seguro. Ya, okay, te drogas, te haces deportes de altos riesgos, qué actividades peligrosas realizas, y la aseguradora no sabe si es que yo le estoy diciendo la verdad. No sabe si es que yo no hago deportes de riesgo, no sabe si es cómo es mi vida, no sabe. Por más que no sabe si es la verdad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que las aseguradoras, para cubrirse esta incertidumbre, van a cobrar por el seguro mucho más alto del que debería ser. Y bueno, aquí, ¿cómo debería intervenir el Estado? Bueno, tratando de que haya la información entre ambas partes posibles, ¿no? En los seguros muchas veces vienen declaraciones juradas donde declaras que lo que has contestado es verdad, ¿no? En el caso de los autos usados, bueno, tratar de que no te mientan, ¿no? Que cuando tú estás comprando un auto, las especificaciones sean verdaderas, etcétera. Y bueno, por último, pasamos al caso del desafío de política que enfrenta el Perú, ¿no? Y uno de los principales, si no el principal problema que tiene la economía peruana es en el caso de la informalidad. Eh, por la pandemia se llegó a por la pandemia se llegó a casi 75% de informalidad, lo cual es altísimo, ¿no? Tres cuartas partes de la economía peruana son informales. Eh, pero claro, si vemos la serie, tampoco es que la pandemia nos ocasionó eso. Ya veníamos mal desde antes. En 2019, previo a la pandemia, teníamos 73% de informalidad. Entonces, esto es algo que está muy arraigado, lamentablemente, en la economía peruana. ¿Y por qué es que la economía por qué es que la economía informal es malo? Es malo. Porque, primero, la economía informal está probado, es menos productiva, ¿no? Segundo, que no le otorga eh, un sistema de protección social a los trabajadores. Es decir, en una empresa privada, en una empresa informal, perdón, no se paga CTS, no se paga pensión, no te paga seguro de salud, no te dan vacaciones, eh, etcétera. No te dan certificados que digas que has trabajado ahí. Son infinitos problemas eh, que uno tiene por trabajar en una empresa informal. Y el tercer problema es que no se recaudan impuestos, ¿no? No se recaudan impuestos que, como ya hemos mencionado antes, deberían ser usados para educación, salud, infraestructura, etcétera. Aquí tenemos un gráfico donde nos comparamos con otros países, ¿no?
Según nuestro nivel de PBI per cápita, que está en el eje X, nosotros deberíamos tener aproximadamente 60% de informalidad, si es que nos comparamos con otros países. Pero no, tenemos mucho más, tenemos 75%. Nuestro vecino, nada más, Chile, tiene mayor PBI per cápita, pero tiene casi 30% de informalidad, mucho menos que la mitad de lo que tiene el Perú. Y ahora, acá ya lo que quiero dejar bien claro, la informalidad no es un problema eh, univariable, es decir, no existe una sola causa para la informalidad, sino son muchas, es multidimensional. Un problema, por ejemplo, puede ser la falta de desarrollo, es decir, dado que hay poco nivel educativo en el país, la gente no está instruida para conocer estos problemas de la informalidad, entonces asumen que la informalidad es algo normal y, y por eso nunca se cura, ¿no? Nunca se soluciona. Otro problema puede ser la mala gobernanza, eh, que vendría a verse por el lado de excesiva burocracia, excesivos trámites para que una empresa sea formal, etcétera. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver el nivel educativo en el eje X y el nivel de informalidad en el eje Y a nivel regional. Acá, lamentablemente, vemos que Cajamarca es la región con menor nivel educativo, ¿no? Está más hacia la izquierda, y de mayor informalidad, casi tiene 90% de informalidad, por eso está más arriba, ¿no? Eh, Muy distinto a otras regiones, por ejemplo Lima, ¿no? Que está en lo opuesto al gráfico, o otros. Eh, y aquí, por ejemplo, es otro problema. En, para abrir un negocio formal en el Perú, uno se demora aproximadamente 26 días. En Chile, nuestro vecino, te demoras 4. Es una diferencia abismal. De estos 26 días que te demoras en el Perú, 14 son de licencia municipal y 8 son de registros públicos. Y ojo, este 26 es un promedio, es decir, hay lugares en donde te demoras mucho más. Dentro del Perú te demoras más de 26 días. Y esto, por supuesto, por obvias razones, desincentiva a que uno sea formal, ¿no? O sea, ¿por qué voy a aguantar casi un mes de trámites para ser formal? Mejor pongo mi negocio ahí de manera informal, ¿no? Esto es algo que se tiene que solucionar de manera prácticamente inmediata mediante la reducción de trámites burocráticos, mediante la digitalización, mediante eh, la unión de organismos públicos, ¿no? Si vas a tu municipalidad, no puede ser que te mande pues a la RENIEC a sacar un documento, o que te mande a registros públicos a sacar un documento, cuando ya todo, si todos son parte del mismo estado, todo debería estar conectado, todo debería poder ser automático. Eh, Otro problema, por ejemplo, para que haya, eh, por el que hay informalidad es porque no existe un interés en formalizarse. Una encuesta que se realizó a unidades agropecuarias encontró que casi el 53% de personas decían que no consideraban necesario formalizarse. Esto eh, está mal, obviamente está mal, pero si uno conoce la realidad del Perú se da cuenta que es entendible. No está mal, pero es entendible. ¿Por qué? Porque estas unidades agropecuarias probablemente estén en lo más profundo del Perú, en donde no llega la educación, no llega la salud, no llega la infraestructura, no llega la seguridad. Entonces uno dice, claro, ¿para qué voy a pagar impuestos si no voy a recibir nada a cambio? ¿No? Esto es algo que quienes conocen la realidad del Perú entienden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Llegar a esos lugares con educación, con salud, con infraestructura, con seguridad, con institucionalidad, con, llegar así con todo. ah, y una vez que ya se les dé de todo, ahí ya decirles, oye, ya tienes todo, por favor, paga impuestos, por favor, sé formal.
Pero hasta que eso no ocurra, es un círculo vicioso, ¿no? Que mantiene al Perú en altas tasas de informalidad. Y por último, eh, quería mostrarles un ejemplo de un paper que luego lo vi bien bonito, en donde cómo las decisiones que toma el Estado, por más que sean bien intencionadas, generan perjuicios a la economía. Y aquí, y aquí lo que estudia este paper es un fallo que hizo el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ocurría? Antes del 2001, si te despedían, intempestivamente tenían que darte una compensación económica, ¿no? Te votaban, pero te pagaban. Después, perdón, si eras eh, permanente, estás con un contrato permanente y te despedían, tenían que compensarte económicamente. ¿Qué es lo que dijo el fallo del Tribunal Constitucional? Que no solamente debían compensarte económicamente, sino que además debían restituirte. ¿Qué es lo que generó eso? Las empresas dijeron, ya, ok, pero yo lo estoy votando por algo, ¿no? Por ¿qué habrá sido? Entonces yo no quiero tener que restituir a esa persona. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a Ya no voy a dar contratos permanentes o solamente voy a dar contratos temporales. Los famosos contratos a 3, 6, máximo un año, ¿no? Donde la empresa se cuidaba de que si ese trabajador era malo, simplemente no le renovaba el contrato y ya se aseguraba, ¿no? Entonces, viéndolo en retrospectiva, esta política, este fallo del Tribunal Constitucional hizo más daño a estos trabajadores, ¿no? Que a quienes estoy seguro bien intencionadamente quiso ayudar, pero a la larga terminó perjudicando. Hasta aquí está la presentación. Muchas gracias. Quiero comentarles que sus certificados van a estar en aproximadamente 4 semanas. Se les va a enviar al correo con el que se escribieron.